Bienvenidos a Jóvenes sin Filtros. Hoy nos acompañan Sophie, Hola a todos y a todos los que están viendo el programa el día de hoy. Susi Hola, muy buenas tardes, noches, buenos días. Que Dios los bendiga a todos y un placer estar aquí con ustedes. y Nati. Hola, muchas gracias por conectarse aquí con nosotras y compartir este ratito en la palabra de Dios. Mi nombre es Priscila y es una gran bendición que todas nosotras cuatro estemos acá para hablar nuevamente sobre un nuevo tema de cómo enfrentamos los jóvenes, personas adultas también, todas las batallas con Dios, porque a veces creemos que las empezamos o batallamos solos, pero realmente eso no es así. Hoy las cuatro somos un testimonio viviente de que Jesucristo ha estado con nosotros en cada una de nuestras batallas. Hoy nosotras queremos hablar también de las armas que Dios nos ha dado a cada una de nosotras para poder enfrentar esas batallas, porque a veces creemos que es el fin de todo, que no podemos salir, que no encontramos ninguna otra salida y a veces recurrimos a muchos hábitos dañinos para nuestro cuerpo, para nuestra familia, para nuestra identidad espiritual y para nuestro lugar en el reino de los cielos también. Así que alguna vez nosotras hemos caído en todo esto que también muchas personas han caído. Por eso hoy queremos hablar y dialogar un poco de todo nuestro testimonio, lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Vamos a iniciar con una gran pregunta que yo sé que cada una tenemos un gran testimonio y muchas cosas que decir para cada uno de ustedes, para que se puedan guiar y entender cómo Cristo ha hecho maravillas en nuestras vidas. Chicas, chicas, la pregunta que yo les quiero hacer está un poco difícil, yo creo, porque tienen que describirlo en una sola palabra. Ay, Dios mío. Dios. En una sola palabra yo quiero que ustedes me describan cuál ha sido esa batalla más difícil que ustedes han tenido y por qué. Sophie. Bueno, en una sola palabra, creo que la batalla más difícil que yo tuve fue cuando estuve en el hospital. Okay. ¿Y por qué? Porque en un momento de mi vida declaré muerte sobre mí. Wow. Y fue donde caí en el hospital y me di cuenta del poder que tiene la boca, ¿verdad? Claro. Y así fue exagerado. Yo dije, ya no quiero vivir más. Y mi mamá era tanto el miedo de saber qué era lo que yo tenía, porque era tanto lo que yo tenía, esa calentura, dolor de cuerpo, era demasiado que mi mamá me dice, sí, yo prefiero que se muera. Y a los días, ¡pum!, caí en el hospital. Y cuando ya fue el cuarto día de antibiótico, me acuerdo, como si hubiese sido ayer, mi mamá me metió a las 9 de la noche en el baño y empezó a declarar vida, vida, Ay, vida, qué gloria. vida. Y me dice, con agua fría, yo gritando, yo, mami, esto está muy frío. Y ella, yo declaro vida sobre ti, vida, que todo lo que quiera venir a atacar, ahora en el nombre de Jesús y todo. Y ahí se me fue la calentura. Ya después, por procesos de como que míos, fue cuando me vino la bacteria y todo, pero ahí, cuando ella empezó a declarar vida, yo sentía un alivio en mi cuerpo tremendo. Salió Claro, victoriosa. amén. Pero fue el La paz hospital, de creo. Dios, la paz de Creo que Dios fue el hospital, sobrepasa. fue lo mío, así que yo dije lo más fuerte que he pasado en mis 17 años de vida. Claro, pero es un gran proceso porque gracias a eso ahora usted puede contar y decirle a la gente pues que lo que confesamos con nuestra boca, eso vamos a también a recibir, porque a veces la gente utiliza mal las expresiones que salen de la boca. A Sí, veces claro, nosotros correcto. decimos y atraemos cosas que no debemos de decir. Así que muy bien, Sofía. Bueno, vamos a ver tantas experiencias que uno ha vivido, en serio que... Qué duro resumirlo en una sola palabra. Es difícil, Demasiado. es difícil. Todos, absolutamente todos. Nadie se libra de que alguno ha pasado una mala experiencia. Pero tal vez lo que yo lo puedo describir es simplemente la fidelidad de Dios. Porque a pesar de lo que estamos pasando y de cómo nos comportemos, Dios aún así con su amor incondicional, con los Amén. brazos abiertos, Sí, amén. con decirte, mira, estás cansado, mira, estás pasando por esta situación,
Él te ayuda, Él te fortalece. Amén. Y chicas, ¿qué experiencia puedo juntar con esto? Vamos a ver. A veces creemos que por aquí estar en la iglesia, por tener un micrófono aquí o por, no sé, tener una Biblia debajo del sobaco, ya tenemos el cielo ganado, ¿verdad? No Aleluya. sé si han escuchado eso. Dios mío. Porque, No, no lo o he sea, escuchado realmente. ya creen que por eso, por venir a la iglesia los domingos o cosas así, ya tenemos el cielo ganado y no es así. O ya nuestra vida es de color de rosas y no es así. Ujú. No es así. Yo les puedo decir que yo he vivido también por experiencias donde la mente a uno le juega una mala pasada. Claro. Porque, o Demasiado. sea, ¿por qué? Porque así como dice en Efesios 6, chicas, que nosotros no tenemos una batalla contra carne Ni sangre. Sí, o así es. sea, es difícil, pero Dios, como dice en el verso 10, que nos fortalezcamos en Él y que nos vistamos de la armadura para permanecer firmes. Entonces, o sea, chicas, es difícil porque en ese mismo capítulo dice que el diablo manda dardos de fuego, dardos de fuego. Entonces, también nosotros como jóvenes, nosotros y la persona que estás escuchando esto, que me estás viendo, tenemos que batallar con nuestras armas, porque Amén. aquí yo tengo a Pri, yo tengo a Sofi, tengo a Nati físicamente, pero en nuestras batallas dice en 2 Corintios 10 que nuestras armas no son carnales. O sea, Ujú. chicas, yo puedo aquí fácilmente pegar un puñetazo a Pri, o a Dios mío. Sofi, o así, Claro. ¿verdad? Y ahí nos armamos la pelea. Claro. Pero mi pelea no es contra Pri, no es contra Sofi, no es contra nadie, Sino lo que hay. sino es espiritual, Sí, así es es. contra nuestros deseos carnales, es contra el enemigo que quiere hacernos caer y que quiere que perdamos la salvación en Dios. Pero no tenemos que ceder ante nuestros deseos, ¿verdad? De hecho, con eso que decía Susi, creo que ella tocó una parte donde dice que el enemigo tira muchos dardos. Ujú. Por eso nosotros como jóvenes tenemos que tener la armadura bien puesta. Amén. Porque si no tenemos la armadura bien puesta, nosotros somos tan fáciles que ¡pum! Nos vamos de un solo. No lo pensamos 1, 2, nos vamos. Así que creo que nosotros, así como comentaba Susi, tenemos ahí un paréntesis, ponernos como que la armadura bien puesta, tener todo bien puesto. Y también, o sea, como ella dice, a veces la gente cree que venir a la iglesia ya no vamos a encontrar hipócritas, o no sé, porque a veces la gente dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque es que hay mucho hipócrita. No, es que yo no voy a la iglesia porque yo he hablado con jóvenes, no, Pri, es que yo no voy a la iglesia porque es que yo no soy hipócrita, yo voy a entrar a la iglesia, yo no voy a cambiar. O sea, Sorry, sin a ver, filtros. sí. O sea, como dice Su, no es como que usted va a venir aquí y ya va a dejar de ver ese tipo de cosas. O sea, no, siempre las va a ver. Siempre va a haber gente, pero Somos seres nuestra. humanos, somos Exactamente. carne. Quien no Exacto, tire pero- la primera piedra. Pero a pesar de que somos de carne, dice Su, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, al venir usted a este lugar, se va a encontrar hipócritas. Pero es para que usted aprenda a no ser hipócrita. ¡Wow! ¡Dios mío! Haga la Digo diferencia. yo, qué difícil en realidad describir todo el proceso que uno ha pasado en una palabra, pero si pudiera decir una, creo que sería permanencia, por 2 cosas, porque yo puedo decidir permanecer en mi lucha y encerrarme y cerrarme y quedarme solamente ahí, o permanecer en Dios. Entonces, a lo largo de mis cortos 18 años, yo he podido ver cómo si yo permanezco y me cierro solamente a que me siento mal, yo no puedo seguir, yo no sé para qué yo tengo que estar aquí. Si yo me cierro solamente en eso, no voy a encontrar la salida. Entonces yo no podría, tengo que buscar algo que me saque de ahí. Y lo único que me puede sacar es permanecer en Cristo. Porque si es, estemos donde estemos, tenemos que permanecer en algo, estar firmes, cimentados en algo. Uno decide
qué va a ser eso en lo que uno se va a cimentar. Entonces, una lucha en la que yo he permanecido ha sido más que todo conmigo misma, con mi mente, pensamientos, y todo esto me llegaba a atacar a tal punto que yo decía, ¿para qué yo voy a seguir pasando esto? Mejor que termine mi vida y ya aquí, ¿verdad? Poner final. Pero nosotros tenemos, como estaban hablando las chicas ahorita, tenemos armas para decidir nosotros si seguir permaneciendo en ese hueco o buscar la salida. Entonces, sería más que todo eso, permanecer en la gracia de Dios, en su palabra, es lo que realmente nos hace a nosotros poder salir de cada una de las batallas que tenemos. Claro, porque Jesús es nuestra fuente de agua viva. O sea, y si no estamos pegados a Él, nada vamos a lograr. Respondiendo yo, la más difícil creo que ha sido depresión, porque no sé cómo describirlo en otra palabra, la verdad. Porque ha sido muy difícil. Fue muy difícil porque pasé por muchos procesos, realmente ansiedad, depresión y todo ese tipo de cosas, intentos de suicidio, muchas cosas también de hacerme daño y todo ese tipo de cosas que realmente llevan a que nosotros nos alejemos de Dios. Porque, como les decía en el principio, a veces el enemigo lo que quiere es que usted se llene o se sacie de otras cosas, pero realmente nada lo termina saciando. Entonces, todas nosotras hemos tenido esta batalla, Sofi con lo de el hospital, Susi con sus cosas, Nati, yo, porque son vendas que a veces el enemigo nos pone, que dice, sí, ok, esto te va a saciar, esto te va a ayudar, pero no es cierto. La fuente de agua viva de nosotros, de cada una de nosotras y de todos los que nos están escuchando, es Cristo. Y si nosotros no estamos con Cristo, todo nos va a ir mal. Y imagínense, o sea, Sofía hasta hubiera podido perder la vida, yo también, pero la gracia de Dios nos sostuvo en todos esos momentos y fue lo que hizo que nosotras hoy podamos estar aquí contando todo eso, ¿cierto? De hecho, Pri, antes de yo caer al hospital, yo tuve una amenaza de muerte en el colegio. Y yo era terrible, chiquillas, terrible. Consecuencias. Era demasiado terrible. Y yo me acuerdo, obviamente, vea, usted tiene que aprender algo. Cuando usted se porta mal en la vida, Dios no se va a quedar de brazos cruzados o no va a pasarte algo en la vida. Siempre hay consecuencias. Eso siempre me han enseñado mis papás. Yo me acuerdo que yo le pedí a la pastora, por favor, de que me abriera un campo para ir a Éxodo. Fui y pum, fue cuando caí en el hospital y yo decía, pero ¿por qué si yo ya estoy bien? Y hasta ahorita yo me doy cuenta que era que Dios primero me estaba librando de esa muerte, porque si yo no hubiera caído, mi muerte estaba planeada para esas fechas cuando yo caí en el hospital. O sea, si Dios no me hubiera agarrado de verdad, como diciendo, no, yo tengo que agarrarla aquí, y si Él no hubiese sido esa roca en mi vida, puro lo que yo aquí no estuviera. Claro, totalmente. O sea, Pri tampoco, le hubiera cortado una vena, se hubiera desangrado, hubiera pasado algo, tampoco. Nati, tampoco creo. Susi, en un momento de sus locuras, de todo, hubiera pasado algo y tampoco creo que estuviéramos aquí. Yo creo que yo estaría en la cárcel. Sí, la verdad, no, es que uno sin Dios es loco. En Chicas, serio. demasiado. O sea, ¿Dónde, ahora que dices tú eso, dónde estarían ustedes en este momento si Dios no las hubiera rescatado? En una tumba. Tal vez mi mamá llorando. En la cárcel. yo creo que estaría en una cárcel o en un prostíbulo, la verdad. Yo siento En el mejor que de sí. los casos. Yo En siento el que- mejor de los casos, dice Nati. Yo siento que yo también estaría en una tumba, definitivamente. No estuviera ya casada. Eso, No estuviera su vida. casada, no estuviera en los caminos Sí, de pues, Dios. Cachín. Ah, ¿Y usted, Nati, dónde estaría? Yo igual, porque la verdad es que
Es solamente la misericordia de Dios que lo tiene a uno aquí. Sí, yo Por supuesto. no estaría ya en este plano terrenal si no hubiera sido por la No, gracia de ya Dios. sería una tierra nada más. ahí. Un Es gusanito que ahí. sí, Qué a lindo, veces la Dios. gente cree que ya por estar en la vida cristiana o seguir a Cristo no vamos a enfrentar ese tipo de Ujú. cosas, pero por eso estamos haciendo esto de enseñar cómo permanecer, cómo librar esas batallas y con qué armas. Eso es muy importante. Porque no estamos hablando solamente de luchas antes de venir a Cristo, digamos, sino Ujú. en el caso de Sophie, ella ya estaba asistiendo a una iglesia, Exacto. ya tenía una fe firme. Ujú. Toda mi vida, también. como dirían, nací en cuna cristiana. Claro. Nunca había Toda escuchado mi esa vida, palabra. toda mi vida nací en cuna cristiana. Yo me acuerdo desde que tengo memoria danzo, desde que tengo memoria sirvo a Dios, Eso es mi mamá bastante me bueno. llevaba y todo, pero por algo que uno mismo pasa, digamos, en mi caso yo sufrí mucho rechazo. Entonces, al yo sufrir rechazo, tuve tanta presión de grupo y para que no me rechazaran, porque yo decía que nadie me quería y yo no tenía esa identidad de hija de Dios, hacía las loqueras que ellos hacían. Si drogaban, yo me drogaba para que ellos me quisieran. Si tomaban, yo tomaba para que ellos me quisieran. Si hacían, yo hacía. O sea, era demasiado. Si yo les contara a ustedes, chiquillas, incluso yo les puedo llegar a decir que llegué al punto de tener incluso hasta armas, tener muchas cosas, porque en ese colegio, de verdad, como dice Susi, uno sin Dios es loco. Yo no sé qué se le mete a uno que se vuelve De loco. todo menos Dios. Como mongolito, no sé, se le mete el agua a uno, ya quiere Entonces, hacer de era todo. tanto la presión que a mí se me olvidó Dios, se me olvidó todo lo que yo hacía. Yo venía, vea, yo les voy a abrir el corazón, chiquillas. Dios Y a mío. todos los que están viendo, yo entraba aquí borracha y yo iba directo al altar. Mamá. Yo venía, según mis papás, yo estaba estudiando y todo, y yo ahí metía en los bares, y o sea, en la ajuelita donde todo el mundo me puede ver. Es verdad. Y yo ahí metida, tomando y todo, y yo llegaba aquí y venía y era borracha. Y como decían, Pri, pueden pensar, es que qué gente más hipócrita. Pero como decía Susi, somos de carne. Y por algo, hoy yo puedo llegar y decirle a un joven que venga aquí borracho y decirle, Dios puede sacarlo de ahí. Porque vean, es que es algo impresionante, así como ella sufrió depresión, llegar y decir, Dios puede sacarte. ¿Y cómo se logra todo eso? Va a venir el ataque, va a venir la ansiedad, conmigo el alcoholismo, claro, pero ¿cómo mato yo esta carne? Con su palabra. ¿Y con qué más? Amén. Con la oración. Amén. Porque sin la oración y sin su palabra, sin ayunar, sin nada, fijo que yo ya estuviera ahí metida, haciendo loco No, otra y vez. es súper importante lo que menciona la oración, la verdad, porque es una forma también en la que nosotros enfrentamos los problemas, ¿cierto? Porque usted menciona, tal vez yo confesé algo con mi boca, ¿qué dice usted? Pero su mamá hizo lo contrario. A veces muchos jóvenes no tienen ese apoyo, por lo menos usted tenía una mamá guerrera, pero que, o sea, esos jóvenes que no tienen esa mamá que ore, que interceda por ellos, o que no tienen ese Qué familiar difícil. que viene a la iglesia solo, o que no tiene ese apoyo, que en casa es puro pelea, gritos, y ¿Por qué usted trata va a la de... iglesia si no sirve de nada? Ay, no. Exactamente, o sea, y son comentarios tan horribles, pero con todo ese testimonio nos queda algo de que nosotros también podemos orar. Porque si usted oró en esos momentos, ¿no? Y Dios escuchó sus oraciones. Entonces, ¿qué le diría usted a un joven que él siente que Dios no está escuchando sus oraciones? Bueno, en mi caso, por mucho tiempo me senté así. Yo oraba, y yo decía, Señor, pero es que usted no me escucha porque no encuentro respuesta en ningún lado. Ahí yo veo personas que hasta con una hormiga le habla y Sí, a legal. mí ni siquiera me habla con una hormiga. Yo decía, ya estoy harta. Y cuando me pegaron así la cacheteada al año fue cuando vino el apóstol Carlos Barranco, que él me dio una palabra donde decía, Dios sí escucha sus oraciones. Fue muy difícil porque yo por un momento dije, no, ya yo dejé de orar, chiquillas. Yo dejé de orar y yo dije, no, es que yo ya me cansé. Jóvenes, Recalco, sí, nos no me enojé cansamos con de Dios orar. porque muchas personas se enojan con Dios, pero yo no. Yo nada más dije, no, ya no quiero orar. Yo estaba sufriendo mucho y yo ya no quiero orar porque no veo nada. Y en ese tiempo, en ese lapso que yo dejé de orar, aprendí que Dios habla con el silencio. Amén. ¿Y cómo, Sofi? ¿Cómo Dios habla con el silencio? Sí, ahí usted puede encontrar la respuesta fácil y sencilla y es un no o un sí. O Pero él- espere. O ajá, o muy espérese, hija, todavía no. Pero ¿qué le diría yo a esos jóvenes? Vean, no se cansen, no cometan el error que yo cometí.
dejar de orar, no lo hagan, porque tal vez Dios lo que quiere ver es cuánto aguanta usted, cuánto resiste, cuánto decir, mira, mi hijo es fuerte, yo le puedo mandar esta batalla, mi hija es Amén. fuerte, yo le puedo mandar esta batalla, pero si, Señor, es que qué camisa me pongo mañana y mañana no me contesta, ay no, yo ya no vuelvo a hablar con Dios, no, o sea, tampoco así. Así que lo que yo diría es que no se cansen de insistir. A veces yo siento que a Dios le gusta que le insistan, porque es como, Dios mío, tal cosa, Dios, tal cosa, y Él no contesta al instante y es como les digo, para ver cuánto tiempo aguanta Él o ella resistiendo al silencio de Dios. Claro, porque también está el ejemplo de Job, Ujú. ¿saben? Porque Job fue una persona que Dios, pues, le puso muchas pruebas, ¿sabe? Y él nunca dejó de orar en sí. Más bien era como que Dios presumía a su hijo, como vaya y haga sus cosas y vea cómo mi hijo va a estar ahí presente, va a estar perseverando. Entonces, tal vez llegan ese tipo de cosas y nosotros decimos, es que Dios no nos escucha. Estamos pasando tantas cosas, no sé, se me poncha la moto, llego mal, llego tarde, había mucha presa. En mi caso, mi mayor ejemplo para ese momento fue Ana. Ujú. Ana, ¿cuántas veces, cuánto tiempo clamó ella por su hijo? O sea, ¿cuántas veces? Y ella nunca desistió y sin embargo Dios le mandó esa respuesta que ella estaba esperando, que era ese hijo. Ujú. Y o sea, vean lo importante porque estamos mencionando ejemplos de la Biblia y como decía ahora su, nos tenemos acá nosotras. Entonces eso nos enseña que nosotras no estamos caminando solas. Dios está con nosotras, está con cada uno de los que nos escuchan. Sophie la ayudó la mamá, su en algún momento también, o algún familiar o alguien, o simplemente Dios que la jaló y la rescató. Igual a mí, o sea, tal vez yo llegué aquí sola, pero en su momento encontré apoyo. Entonces, nosotros no estamos caminando solos en esto. Entonces, yo quiero preguntarle a Nati, ¿por qué es que a nosotros nos cuesta tantísimo pedir ayuda a los demás? Yo creo que hay dos razones como muy marcadas. La primera sería que nos cuesta, digamos, el hecho de aceptar que delante de alguien que estamos mal porque Orgulloso. sí, el orgullo. Nadie me quiere, porque todos me odian, mejor me como como gusanito. seres humanos, yo creo que el orgullo es algo que está bastante arraigado en nuestro corazón, si no es el Espíritu Santo quien nos lava, ¿cierto? Amén. Entonces, el orgullo, digamos en el caso de nosotras que tenemos una vida cristiana, ¿cierto? Ujú. Yo no me puedo acercar a Sofía a decirle, Sofía, mira, me siento mal, ¿qué hago? ¿Qué consejo me puedes Si no, dar? también sabe que pasa mucho con los jóvenes, perdón, Nati, que les da miedo que llegaran a pensar de mí, Claro. que me van a juzgar, o así como dice la pastora, es tanto el rechazo que uno tiene que le da miedo que uno llegue y le diga, mira, Nati, es que estoy pasando esto, y me da miedo que ella me rechace. Claro, porque el rechazo existe mucho, ¿verdad, Nati? Entonces, digamos, deberíamos de entrarnos entonces, ¿cómo abrirle el corazón? O sea, ¿cómo saber que yo te puedo abrir el corazón a vos? Como un joven que viene triste, que viene deseando morirse, que siente que algo lo está persiguiendo, o sea, como yo vengo a Nati, Nati, ¿cómo puedo yo abrirle el corazón a la gente? O sea, para sentir ese cariño, eso que estoy ahí, soy Y parte. ahí radica la importancia de estas pequeñas cosas que estamos haciendo. Aquí cada una está compartiendo su testimonio. Entonces, ¿de qué forma puede sentir alguien la confianza de acercarse a Sophie, a Susi, a Priscila? Porque conocen un testimonio. Dice la palabra que por nuestros frutos seremos conocidos. Amén. Entonces, Así es es. importante que nosotros demos, claro, ese testimonio de lo que Cristo hizo en nosotros y de dónde nos sacó, para así nosotros poder hacerle ver a los demás que hay alguien que los pueda ayudar, pero también la parte de que ellos puedan ver que somos una persona de confianza, una persona en la que Cristo habita y Sí, saber no, que, Ajá. claro, una Sí. persona en la que habita el Ajá. Espíritu Santo, porque eso es bastante importante. Amén. Qué importante que es eso, porque, por ejemplo, yo, a mí Dios, a mí me sacó de la pornografía.
Wow. Y digamos, al yo decir, mira, Pri, a mí Dios me sacó de la pornografía, o el ir a testificar lo que estamos haciendo ahorita, mira, a mí Dios me sacó de la pornografía. Entonces, para la gloria de Dios, las personas, mira, dicen, mira, estoy pasando por esto, estoy pasando por estos pensamientos, estoy pasando por el deseo de masturbarme, de ver pornografía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ellos, al ver que tú pudiste salir, tú pudiste salir vencedor para la gloria de Dios de esa situación, ahí establece una confianza. Sí. Claro. Entonces, Exacto. ese es el problema, lamentablemente, de la condición de la iglesia hoy en día. No de nuestra congregación, sino en la iglesia en general. ¿Por qué? Nosotros. Ajá, de la iglesia en general, de todo el mundo, porque no nos percatamos que no estamos cumpliendo lo que Cristo envió a hacer aquí en esta tierra, que fue ir a ser discípulos, ir a predicar la palabra de Dios, pero lamentablemente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Agarrando a Dios como un juego, chicas, y así no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque como le decía Nati, que cómo yo me voy a acercar a una persona que está mal. No tiene un buen testimonio. Ajá, no tiene un buen Sí, testimonio. es como que yo sufra depresión y sé que Pri salió de la depresión, pero digamos que está mal. Ella está mal Otra y se ve. vez. Y es como que yo llegué y Pri, ¿cómo puedo salir de la depresión? Y que más bien ella venga y me diga, no, vámonos a cortar Sí, o vamos a hacer vamos algo. juntas, O sea, más bien nos Sí, mete más. vámonos a tirar de un puente juntos, No, agarraditos pues, de la mano. No, Entonces, imagínense, o jamás. sea, es mucha la diferencia, ¿verdad? De tener amigas o amigos que nos acerquen a Dios, ¿cierto? Importante. Sí, la importancia, pero ¿qué pasa en una situación en la que, como estábamos hablando al inicio, de una persona que viene sola o quizás es nueva en la fe y no establece o no ha establecido todavía esa confianza en algún líder o en las personas de la iglesia? Sí, qué Cierto. duro. Es que ahí está el punto que llegamos. O sea, nosotros, ok, nosotras, Sofi, Pri, Nati, yo, Susana, para la gloria de Dios, estamos firmes y tenemos que Amén. permanecer firmes. Amén. Tenemos que estar, como dice la Biblia, que tenemos que estar firmes. Que el que esté firme vea que no Mira que caiga. no caiga. así es. Entonces, siempre estamos tentados a siempre de caer. ¿Por qué? Porque estamos en la carne, vamos a lo mismo. Pero como les decía, ahí es donde entra el trabajo de la iglesia. Ahí es donde entra el trabajo de lo que Dios, de lo que Jesús vino aquí. Jesús no vino a decirle a los fariseos, mira, no estén tristes, yo ya vine, yo soy el Mesías. No, Tome. él Cachetadas. vino, él vino, chicas, él vino a sanar, a curar a los enfermos, a ir a comer con las prostitutas, con los ladrones, con los cobradores de impuestos. Él vino a salvar, pero ese es el punto a lo que vamos, que hay personas que no confían. Nati y yo íbamos por el camino y había un señor que nos decía, mira, yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas, Ujú. porque el pastor se roba el diezmo. Y así nos empezaba a decir, son personas que lamentablemente, como dice la palabra, que por nuestra culpa, por culpa de la iglesia, el nombre de Dios es blasfemado. Sí, así es. Sí, así Entonces, es. esa es la importancia de tener un testimonio. Entonces, vamos a ciertos puntos. Depende también de las personas que nos rodeamos, como Ujú. los decían Nati y Pri. Y cómo podemos permanecer firmes entonces. ¿Cómo ¿Cuál es? podemos permanecer Sin, firmes? sin tal vez, obviamente, si la persona que me estás escuchando, si estás en una iglesia que se roban el diezmo, váyase y de una vez, jamás. Jamás, no. Si no, Patitas, ¿a qué las quiero? Chao. sino obviamente que en la palabra de Dios, o sea, si usted quiere ver una iglesia, ir a una iglesia que usted reciba
vaya, póngase a leer la Biblia también, Amén. mamita, papito. ¿Por Amén. qué? Porque solo nos enfocamos, solo yo pobrecito, que esto y que el otro, es que esa iglesia es una hipócrita. Y juzgar yo a qué, todo mundo, nada y más. yo qué, correcto, y juzgar a todo el mundo sin ir a la palabra de Dios y el ser diferentes. ¿Por qué? Porque también podemos marcar una diferencia. Amén. Pero o sea, vamos al mismo punto. ¿Cómo hacemos, cómo permanecemos aún cuando estamos batallando con estas luchas? ¿Cómo lo hacemos? Díganme ustedes, chicas, ¿cómo lo hicieron? Es que es difícil. Cada persona en cualquier edad enfrenta problemas. Sí, claro, porque siempre se enfocan mucho en que los jóvenes, pero yo he escuchado casos de niños que hoy los niños, o sea, hoy en día vienen demasiado así con la mente demasiado desarrollada Y niños. y uno se queda, pero ¿qué? Si yo eso lo vengo haciendo hasta ahorita y él es un niño de 5, 7, 8 años y ya lo está haciendo, o sea, no simplemente es la juventud. Hoy este mundo todos se lo están poniendo muy fácil, Correcto. muy fácil. Cierto, y se vuelve muy difícil permanecer, como dice Su. Entonces yo creo que una forma de permanecer es entender lo que ya Dios hizo en ti, porque eso es lo que le recuerda a usted día con día que ya Dios lo rescató, porque en mi caso yo dije en mi cápsula, o sea, hay momentos que yo estoy en el culto y a mí me vienen pensamientos a la cabeza, ¿usted qué está haciendo aquí? Es que Muérase, siguen o sea, habiendo ¿ya qué está luchas. haciendo aquí? Ajá. O sea, ya se me vienen pensamientos a la cabeza de, no, usted no debería estar viva. O sea, y ya me pongo a ver todo alrededor y yo, mira, sí, yo será que yo sí soy importante, sí y ya uno se mete en una bola estando en un culto. Y nada que ver, porque como dice nuestro pastor, es algo, un espíritu que viene a tratar de robarte la bendición. Entonces, tal vez yo lo paso en la misma iglesia, o sea, porque creemos que en la iglesia no nos va a venir nada, pero sí, o sea, incluso en la misma iglesia nosotros vamos a tener y enfrentar cosas. Entonces, si ya Dios te rescató, si ya Dios te salvó, es para que nosotros nos agarremos y nos aferremos de ahí. Aparte, existen otras armas, orar, ayunar. Tal vez no nos va a salvar porque la salvación ya la recibimos por gracia, ya Cristo nos compró a precio de sangre, pero nos va a ayudar a no caer en estas batallas, a no pasar por estos problemas tal vez, o tal vez los vamos a pasar, pero vamos a poder permanecer y poder salir de ahí, porque cada uno de lo que todos nosotras hemos pasado es para venir y decirle y contar. O sea, tal vez nadie se imagina que una muchacha pasa por problemas de pornografía. La gente tiene un tabú, solo hombres, solo hombres, solo hombres. Y si hay una chica ahí que está pasando un problema de pornografía, ya sabe que hay una muchacha llamada Susi que pasó por ahí y no solo pasó, salió de ahí. Y claro que le han venido pensamientos de vez en cuando. Por supuesto, es que vamos a lo que decíamos en Efesios 6. El diablo manda sus dardos de fuego, pero ¿cómo lo podemos apagar? Como dice el mismo capítulo, el Efesios 6, con el escudo de la fe. Amén. Entonces, con la fe, con nuestra fe, si nuestra fe está cimentada en la roca, si edificamos nuestra casa, nuestra casita, echamos raíces en Dios, en Jesús, es que nada nos va a apartar de ahí. Amén. Nada, absolutamente nada. ¿Qué era lo que decía Romanos 8? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Y si usted no agarra esa palabra, yo no sé. Absolutamente nada. Entonces, qué triste, porque vemos muchas personas en la iglesia, pero las vemos a cada rato decayendo y decayendo. Entonces, ¿qué es eso? Que no está cimentada y que no tiene esas raíces en Dios, que construyó su casa como el imprudente en la arena. En la arena. Entonces, también hay que ver eso, que nosotros tenemos que echar nuestras raíces en Dios. Yo soy hermana de Nati y es lindo ver cómo Dios al pasar todos los años, nosotros no nacimos siendo cristianos, sino que Dios nos procesó duramente
pero Bastante. en serio, y no solo Dios, sino que el diablo vino a quitar muchas cosas y a que nos muriéramos espiritualmente. Pero yo al ver a Nati y de que ella, como lo que decíamos, que también importa lo que de donde estamos rodeados, porque Nati también me enseñaba videos, Nati también me enseñaba a hacer muchas cosas. Y o sea, como decía Sophie, nosotros los jóvenes y verdad, los que tenemos una corta edad, estamos muy tentados a ser influenciados y es muy fácil influenciarnos. Entonces, es fácil que el enemigo venga a meterte los pensamientos, ¿verdad? Como decía Pri, a meterte, mira, ¿tú qué estás haciendo aquí? O sea, estás haciendo aquí el papel, ¿verdad? Entonces, qué bonito es cuando Dios te dice, mira, yo te sostengo. Amén. Pero también, como decíamos, tenemos que echar esas raíces en Jesús, porque a mí de nada me sirve que me vengan a poner la mano todos los domingos y que uy, que todo eso y el otro. No, por favor, así no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sensible, Él es Amén. celoso. Una paloma. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que permanecer. ¿Ustedes creen que a Dios no le lastima el montón de gente que se está perdiendo? Claro. Que se está perdiendo claro. sin salvación. A Dios, siendo Dios, ¿cómo no la vas a lastimar? De hecho, en Génesis hay un versículo que dice, no recuerdo ahorita la cita, pero es un versículo que dice como que Dios se decepcionó de crear al hombre. Y ahí es donde, ay chiquilla, yo no sé si ustedes se acuerdan, el muchacho al que le dijo eso, digamos, hubo alguien como que hizo algo que Dios se decepcionó, pero no me acuerdo ahorita la historia, y en eso como que luego halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y fue ahí donde como que ya Dios empezó a cambiar como las cosas y todo. O sea, hubo un momento en que Dios se arrepintió de crear a la humanidad. Simple. Entonces hubo alguien que halló gracia ante los ojos de Jehová, porque fue el que le dio a entender como, ok, yo sé que todos, ahorita el mundo está horrible, la gente mata, miente, Demasiado. roba, asesinatos por todo lado, pero hubo alguien que dijo, yo estoy aquí, hola. Como, ¡ey! Aquí Ey, estoy. yo, aunque parezca una locura, el que creó el arca fue Noé. Noé. Ujú. Noé. Moisés decía ahorita. Yo no quise decir ningún nombre porque yo digo, luego me equivoco. No crean, yo tengo poco en los caminos de Dios, pero me sé la historia más o menos. Entonces, Noé, Dios le dijo como que hay que crear el arca, ¿verdad? Y todos como, no, nada que ver. Y Noé como, está loca la idea, pero yo le entro, Hagámoslo. ya hagámosle. Entonces, eso hizo que Dios dijo como, ok, o sea, me arrepiento de haber creado la humanidad, pero te vi y como que se me pasó. Entonces, eso es como, nosotros a veces somos algo así, a pesar de que, como dices tú, o sea, el mundo está hecho horrible, básicamente, sí existe esa posibilidad de encontrar ese amor, de decirle a Dios, estoy aquí, o sea, me ves. Así que, Yo creo que, perdón que le interrumpa, dale. creo que también es importante aclarar que ese arrepentimiento del que se habla en Génesis de Dios no es el arrepentimiento humano como nosotros, porque yo podría decir, ok, hey, ¿qué hago yo confiando en Dios si Dios también se arrepiente? No que Él es quien conoce el futuro, quien lo creó todo. Entonces, si Él también se arrepiente, ¿qué hago yo confiando en Dios? Y por eso es importante también meditar y estudiar la palabra, porque la palabra para arrepentimiento habla de un lamento, de un pesar, de hizo algo y me dolió, me lastimó. Dios es soberano, Dios nos conoce a cada una de nosotras, conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Y no es que Dios no haya sabido que el ser humano iba a pecar. Sin embargo, a pesar de que Dios conozca lo que nosotros vamos a hacer, las decisiones que nosotros vamos a tomar, siempre nos da como esa opción de que nosotros decidamos. Porque, por ejemplo, perdón, si yo le pongo a Sophie, que es la que tengo enfrente, si yo le digo, Sophie, le regalo una manzana, a Sophie no le queda más que aceptarla. Pero si yo le digo a Sophie, Sophie, tengo una manzana y una pera,
elija una. Usted tiene la opción de decidir entre la manzana o la pera. Así es Dios con nosotros. Entonces, Dios no es un Dios no es un dictador que solamente te Así dice, es. anda por ahí, esto es lo que Punto. tienes que hacer, sino Punto. que Él, como un Dios que de verdad ama, porque yo creo que una relación de verdad, que ama de verdad, no te obliga a hacer algo que tú no quieres. Dios te da a ti las opciones, tú decides. Entonces es importante también saber que nosotros podemos confiar plenamente en Dios porque Él no se equivoca. Dios no Amén. se equivoca. Amén. Sí, porque a veces también creemos que no sé, piensan personas que venir aquí y todo ese tipo de cosas no nos va a ayudar. Pero hemos visto la importancia de comentar nuestras batallas, de lo importante que es dar el testimonio, porque si usted da un buen testimonio de las cosas que usted ha hecho, Dios claramente lo va a poner enfrente de otra persona que está pasando por lo mismo para que usted vaya y hable ahí con esa persona, porque tal vez a veces no tenemos esa cercanía, porque por ejemplo, cuando yo llegué a los caminos de Dios, yo pensé que Dios estaba allá pegado en una cruz y pues no sé, y ya nada más, o sea, y que estaba más cerca otro tipo de cosas, personas, creencias que él mismo. Entonces, hubieron personas en el camino que me fueron explicando y que me fueron ya guiando un poco más en el tema. Entonces, es importante con quién nos relacionamos, porque a veces nosotros estamos sufriendo, pero sí o no, es un peligro grande guardar las batallas para cada uno de nosotros. O sea, vean la forma en la que cada una explotamos. O sea, yo casi pierdo la vida. So también. O sea, Creo que la pregunta que nos están haciendo es ¿cuál es el riesgo de guardar una batalla solo para ti? Creo que el 99.9 de los jóvenes cuando guardamos una batalla es cuando viene el espíritu de muerte a atacar. Siempre he escuchado, por guardarme tal cosa, me quise matar, por aquí me quise matar, matar, matar. En mi caso, hace mucho tiempo me guardé un abuso que yo sufrí y era tanto esa presión de guardar, 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 que yo tomé la decisión de suicidarme. ¿Cómo? No sé, porque nunca en mi vida había pensado algo así. Pero vea el riesgo de no llegar y contarle a una persona. Y llegué al punto donde yo me acuerdo que agarré un cuchillo y yo ni siquiera sabía dónde metérmelo. Pero yo me acuerdo y yo lloraba y yo decía, quiero matarme porque ya yo no valgo nada. Yo me sentía tan sucia, yo no valgo nada. Y cuando usted guarda algo para usted, ahí es donde le abrimos una puerta al diablo y dice, mira, ahí yo puedo entrar por ahí, por suicidio, por lo que sea. Puedo entrar y ¡pum! Atacar. Pero ¿qué pasa si yo vengo y le digo a Nati, Nati, mira, es que pasó esto y esto, y que Nati tal vez no haya pasado, pero diga, yo puedo ayudarte a salir de eso, puedo orar, porque a veces los jóvenes creemos que yo llego y le cuento a Nati algo, a Pri, a Susi, y lo dejamos ahí. Pero no, es donde nosotros doblamos las rodillas y empezamos a orar. Mira, Señor, libra a Pri de esa tentación de muerte, libra a Susi, libra a Nati. Y empezamos a orar. Y creo que el mayor riesgo que un joven puede hacer es guardarse, porque se acumulan muchas cosas y abre una puerta grandísima, grandísima, donde, como les comentaba, el enemigo puede entrar de cualquier manera. Algo muy importante es que, ok, no les estamos diciendo que vaya, cuéntenle sus problemas a todo el mundo, no. Sino quiero leerles algo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4:9. Dice así, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto.
Este versículo yo lo he escuchado mucho en las bodas. Sí, No sé si sí ustedes fui. sí, ¿verdad? Pero no es solamente en base al matrimonio, sino aquí está diciendo, mira, como estábamos hablando, busquemos personas realmente cimentadas y que usted busque una persona realmente cimentada, no es ese que te diga, ay, venga, voy a orar por usted, me le pongo la mano y ya, no, sino alguien que te dirija a la verdad conforme a la palabra de Dios, no conforme a sus experiencias, sino conforme a la palabra de Dios. Entonces, qué importante que es compartir, porque hasta en el principio Dios creó a la mujer porque dijo, mira, el hombre está solo, necesita una ayuda idónea. Entonces, si tú, joven, mujer, hombre que me estás escuchando, si necesitas a alguien por compartir, que necesitas una carga, busca a alguien de confianza y no te guardes esto. Algo que yo he visto mucho, chicas, yo no sé si ustedes los han visto, pero aprovechando que se nos fue nuestro Camarógrafo. la cámara, es que los hombres también son difíciles de abrir. Sí. ¿Por qué? Porque está y o sea, nosotros que somos mujeres, algunas hablan mucho, otras no, pero siempre se saca ese juguito. Pero yo no sé si ustedes han visto que los hombres cuesta más. Pero Son muy saben, cerrados en ajá, sí. El correcto. orgullo también. El orgullo, entonces está ese egocentrismo o ese orgullo, se le puede decir mejor, de decir, mira, yo no necesito ¿Para ayuda, qué? ¿para qué, verdad? Entonces, yo lo he visto así desde mi perspectiva. Entonces, pero algo muy importante que podemos decir es que sea cual sea, si tú eres mujer o hombre, sea cual sea, o sea, Dios no tiene límites y Él es el que toca esos corazones, el que convierte de piedra en carne a esos corazones, o Sí, sea, el así que es. trae esa sensibilidad a nuestros corazones. Entonces, si necesitas a alguien, si ya no aguantas más, si te, mira, ya me voy a cortar las venas. ¿Y ustedes creen, chicas, que con eso lo podemos solucionar? Yo tengo una No. pregunta, ¿por qué siempre buscan eso como última opción o como Ya. primera? ¿Por qué no van directamente a una persona? O sea, siempre tienen que hacerse daño. Es que hay mucha desesperanza. O sea, Demasiado. ya ahí se fue la La emoción esperanza. se desborda totalmente. Correcto. Y o sea, No hay control. o sea, es emocionalmente muy fuerte, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres emocionales, tenemos muchas emociones y sentimientos. Y en ese momento que decidimos, mira, hacemos cualquier cosa, Nati les puede hablar mejor, porque ya casi se corta la vida. No sé si Nati puede Yo explicar. creo que eso es como una forma, digamos, en mi caso, fue una forma de canalizar el dolor que yo sentía, pero digamos, yo tuve que aprenderla de alguien. No fue mi primer salida, digamos, sino que hubo un joven que me enseñó a hacerlo y yo dije, mira, esto es una buena forma de yo llevar mi dolor, de expresarlo sin necesidad de lastimar a otros. Y creo que todo esto es como una bola de nieve. Una cosa va llevando a la otra y el Se va haciendo problema más se va grande. haciendo cada vez más grande. Entonces tal vez yo lo hacía con una tijera. Tal vez la tijera ya no me satisface, entonces necesito algo que me dañe más profundo y me haga sentir que ese dolor está tapando o se está llevando el dolor que yo siento en mi corazón. Y es ahí cuando el problema va aumentando. Entonces tal vez ya no es una tijera y es una navaja, tal vez ya no es una navaja y es un cuchillo y el daño se va haciendo mucho más grande. Esa sería, es bastante, sí, Cuando usted bastante se da fuerte. menos cuenta, o sea, cuando menos se lo espera, ya nada de eso lo llena. Y después del cuchillo que vienen las pastillas, que después de las pastillas que viene la soga, que después y empiezan
Yo sé que esta no es una palabra muy buena porque maquina es el diablo, pero según a lo que la gente dice, empieza a maquinarme la mente de que quiero matarme y ya nada de eso me llena. Pero como dice nuestra mamá Leona, quien maquina es el diablo, no nosotros. El diablo es el que maquina. Correcto, todo eso viene de Satanás, entonces tal vez él te empieza con algo pequeño y él te dice, mira, esto no te va a hacer tanto daño, con esto Ujú. puedes llenar ese vacío, pero de repente necesitas algo, ya eso no te llena y necesitas algo más. Y es así como trabaja el enemigo, justamente. Es como yo. Yo no sufrí suicidio, pero empecé con el alcoholismo. ¿Con qué empecé yo? Empecé con una bambú de fresa. Después de ahí me iba con un shot de cacique. Después del cacique tomé flor de caña. Y después, y así iba. Y ya no me llenaba, que ya no era un poquito. Era los litros con los compañeros del colegio. Y vea, chiquillas, el diablo es tan así que yo no tenía plata. A mí nada más llegan y me Y decían, le ¿qué vamos a salía, ir a tomar? hasta le Y regalaban. eran 2 cosotes de cacique y que esto y que lo otro. Y yo me quedaba así, pero vea, yo no pongo plata y es demasiado y que y que lo... O sea, cuando el diablo te quiere ver mal, él pone a personas en tu camino que hasta te ofrecen de todo, de todo. Es como que yo venga y como decía Nati, un amigo me enseñó a cómo empezar. O sea, ella ni siquiera sabía eso. Un amigo. Así fue. ¿Quién puso ese amigo? El diablo. El diablo pone a personas en nuestro camino para que sea esa piedra de tropiezo. Pero ahí donde nosotros, como decíamos al inicio, tenemos que estar agarrados de esa roca que es Cristo. Amén. Y uno, claro, por todo lo que pasa, el dolor, que la depresión, que todo, la presión de grupos, yo dice, sí, como él lo hace, yo lo voy a hacer. Entonces, si a Nati le enseñaron a cortarse o lo que fuera, Nati dice, bueno, vea qué chiva, seguro dice, qué chiva como él se corta, yo también lo voy a hacer. Exacto. A Susi, ¿cómo aprendiste a ver pornografía? La verdad no sé, pero tal vez alguien llegó y le enseñó y ella ahí lo agarró y aprendió. Y ahora, ¿qué pasa? Que nosotras tenemos que cambiar eso en esta juventud, llegar y agarrar la Biblia y enseñarle, mira, estás pasando esto, vea, yo te voy a enseñar con el testimonio, mira, yo te voy a enseñar, porque tal vez a nosotras llegó un amigo a enseñarnos algo malo, pero nosotros podemos marcar esa diferencia y llegar y enseñarle algo bueno a ese joven. Sí, así es. Es que a veces queremos salir corriendo y por eso es como que queremos meternos en todo esto de la pornografía, de intentar suicidarnos, el alcoholismo, todo ese tipo de cosas y queremos, es como si nos dijera, ok, ya no hay más salida, como dice Su, entonces Buscar una alternativa. voy Sí. corriendo, o sea, desesperado a encontrarme con esto. Pero, Su, ¿qué hace usted cuando se siente emocional o espiritualmente agotada, como hemos estado comentando? Ay, ay, ay. Cha, 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 chan, dijo Susi. Tin, 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 tin. No, Ah, bueno. Qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, como cristianos, ahora vamos a hablar en el ámbito cristiano. Ay. Ahora está muy popular eso, ¿verdad? Y a veces Teléfono. nos cautiva mucho y de tanto pensar de que tengo que ir a servir a la iglesia, de que los niños, de que tengo que ir a dar clases, de que tengo que ir a predicar, esto y el otro, y nos enfocamos en cosas que no son malas, obviamente, porque uno lo tiene que hacer para Dios, con el corazón hacia Dios y no por compromiso, ¿verdad? Ujú. Pero digamos, nos enfocamos en esas cosas que nos hacen perder la relación de Dios. O sea, lo hacemos con intención para hacerlo con Dios, pero más bien nos estamos alejando. ¿Por qué? Porque a causa del afán. Entonces, ¿cómo, cuál era la pregunta, Pri, otra vez? ¿Qué haces cuando se siente emocionalmente o espiritualmente cansado? Entonces, o sea, como les estaba diciendo Pri, nosotros buscamos a veces una alternativa. Mira, llego muy cansado de la iglesia, entonces voy a ir a acostarme, voy a ir a abrigarme y voy a quedarme viendo el teléfono. Voy a quedarme viendo reels. Y se los digo porque a mí me ha pasado, no sé si a ustedes Eso les ha sí parece pasado. más interesante, quedarse viendo reels. Ajá, entonces,
Eh, Suave, no estaba cansado. Exacto. correcto. Yo suave, no estaba cansado. Vamos a esa, ¿cómo se le puede decir? A esa ironía de que, mira, estoy cansado, Y pero me quedo con el descanso con el teléfono. cel. Ajá, correcto. O nos quedamos en la noche y nos quedamos en la pensar, mira, tengo que pagar esto, mira, tengo que hacer esto, mira, tengo que ir a recoger a tal, hacer esto mañana, esto y el otro. Pero ¿qué fue lo que nos dijo Jesús? Que no nos preocupáramos por el mañana. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esas batallas espiritualmente? ¿Qué más lo que dijo Jesús? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Amén. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir cuando estamos cansados? A Jesús. A Jesús. Una simple y hermosa palabra, Jesús. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 4 que Dios es el que pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero un verso antes dice, no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, Señor, mira, un chiquito me mordió hoy en la escuelita, estoy estresado, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer esto y el otro. Y, o sea, el implementar una relación con Dios es algo que necesitamos todo cristiano, de decir, mira, Señor, ya no aguanto más. Entonces, por ejemplo, yo que ahorita estoy en el colegio y le digo, Señor, no aguanto los exámenes, esta profesora me cae mal, esto y el otro. Y o sea, y así uno, Dios va de esa relación de íntimamente, ¿verdad? Entonces, cuando yo entrego mis afanes y mis preocupaciones a Dios, ahora sí, viene Dios y manda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque a veces oramos y Señor, te entrego mis problemas. Y se los digo porque me ha pasado. Te entrego mis problemas, te entrego esto, te entrego mi desánimo, te entrego mis deseos carnales. Y en el nombre de Jesús, amén. Nos acostamos, agarramos otra vez el No, teléfono. ni siquiera es y eso, así. es como el Salmos 4:8, en paz me acostaré así mismo dormiré. Y queda ahí. Correcto, entonces Van a repeticiones. tenemos que implementar esa relación de Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, lo dice Romanos 8, sino un espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Amén. Entonces, Abba, Padre, estoy cansada, te entrego todo, así como María que derramó el perfume, lo derramó todo. ¿Y qué podemos entregar? O sea, algo que a mí me impacta mucho y que es casualmente la segunda pregunta, dice, ¿qué promesa bíblica te ha sostenido en momentos difíciles? Yo les puedo compartir un capítulo que está en Lucas que habla sobre dos hermanas, que es de Marta y María. Entonces, yo no sé, chicas, si ustedes han escuchado esa historia, pero cuando Jesús fue a visitarlas a esas hermanas, dice que la hermana Marta, la hermana mayor, y María, que era la hermana mayor, María se quedó a los pies de Jesús escuchando lo que él decía, sus hermosas Y la otra, palabras. ay, me vuelvo loca. Ajá, correcto. Y Marta dice la palabra de Dios que ella estaba afanada por los quehaceres. Entonces, cuando Marta se dio cuenta que María ahí estaba bien hecha a los pies de Jesús y bien relajada, le dijo, pero ¿qué le pasa a usted, Como mujer? Jesús, Ayúdeme, ayúdeme, por favor, ayúdame a atender a Jesús, esto y el otro. Son ¿verdad? muchos invitados. Son muchos, pero Jesús, ¿qué le dijo? Marta, Marta, afanada estás y turbada, que no es que María ha tomado la mejor parte. Entonces, a mí cuando yo leo ese capítulo en Lucas, yo digo, mira, ¿a mí de qué me sirve estar afanada? ¿Acaso dice la palabra de Dios así mismo? ¿Acaso yo voy a crecer mientras más me estreso? No, jamás. Y estresarme no va a ayudarme en nada. ¿Acaso me va a pagar las deudas? ¿Acaso me va a ayudar a atender los niños? ¿Acaso me va a ayudar a pagar mis estudios? No, jamás. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a Dios, ir a Jesús. Y todo ese afán hace que nosotros literalmente
pensemos que todo está en nuestra contra. O sea, y es como que, como dice ella, o sea, no, es que no me da tiempo, no, es que tengo que preocuparme por esto, no, es que, y si no lo logro, y si no llego, y si el colegio, y si los exámenes, y es como si todo se nos vuelve una bola de preocupaciones y de todo está en mi contra, nadie me quiere, todo me odia, está todo mal. Pero nosotros tenemos la certeza y la confianza de que buscando a Dios, depositando nuestras cargas en Dios, es ahí donde nosotros encontramos esa paz, como dice Su, que sobrepasa todo entendimiento, porque es Él quien nos da la fuerza, es Él quien nos ayuda. O sea, no es como que nosotros vamos a ir, como dice Sofi, en paz me acostaré así mismo dormir y me dormí. No, o sea, Dios no quiere vanas repeticiones, o sea, Dios quiere que vos tengas una relación con Él. Y la única forma de que todo eso que a usted se le viene en contra, de evitarlo o tratar de salir de ahí, es que usted tenga una relación con Dios. Porque yo nada hago repetir lo que repite Sofi o venir a la iglesia y repetir lo que dice el pastor. O sea, no, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotras tengamos una relación, cada persona que nos escucha, o sea, porque a veces nos mal enseñan, pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una relación con Él, que podamos llegar y decirles que tengo todo esto en contra. Por ejemplo, yo estoy en la universidad, a veces eso se maneja por cuatris y que si no la logro en esta y que si no me saco tal calificación y que si no, ya no fui qué pasa? profesional. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces a mí me ha pasado que es tanto lo que yo tengo en mi mente que a veces se me va un tiempo con Dios. Porque es mucho que la preocupación de que me levanto, que como. A mí me pasa mucho que cuando yo me acuesto pienso mucho en las cosas que voy a hacer mañana. Bueno, me pasaba. Ujú. Y era como yo me acuesto, que desayuno, que me pongo, que hago, que no hago, que. Y tal vez Dios ahí como, hey, hija, no importa eso. Habla conmigo, esté pendiente a mí, que yo todo está bajo control, todo está bajo control. Y uno es como sigue afanado, 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 y él es como todo está bajo control. Todo está De bien. hecho, quiero abrir un paréntesis ahí. Y estamos hablando mucho de la oración. Y hoy en día muchos jóvenes no saben qué es orar. Yo escuchaba a un pastor que decía que una oración es muy diferente a un rezo. Mm, Rezar, ¿qué es? Son cosas repetir. repetidas. Como hoy, Señor, me levanto y buenos días. Y mañana hoy, Señor, me levanto, buenos días. Pasado mañana hoy me levanto. Pero no, vean, jóvenes, los que nos escuchan, a veces es tan simple orar y llegar y decirle, Señor, me siento tan mal, me siento tan bien. Y yo le decía ahora a mi mamá en el carro cuando veníamos y ella me decía, es que hablar con Dios, a pesar de que Dios sabe todo, todo de ustedes, desde que se levanta hasta que se acuesta, todo, lo que Dios quiere es que nosotros hablemos con Él, que haya una comunión, como decía Susi, una intimidad con Él, que interactuemos con Él, aunque ya Dios sepas como, Dios, me siento mal porque hoy me fue mal en el examen. Y es como, sí, hija, yo ya sé, pero qué bueno escucharlo de ti. Entonces quería abrir ese Exacto. paréntesis porque hay muchos jóvenes que dicen, pero ¿cómo hablo yo con Dios? ¿Cómo hago si no puedo? Porque piensan como yo, está lejísimos, o sea, Él no Ajá, me sí, oye. ¿cómo hago? Y no, así como yo estoy hablando con ustedes, como estoy hablando con ellas, como hablo con los pastores, con todas las personas, es hablar con Dios. Hay veces que me da mucha risa porque la gente se complica tanto. A veces creen que orar es solo hablar en lenguas y Ujú. todo. Y no, así como yo estoy hablando ahorita es como estar hablando con Él. Así que quiero hacer una pregunta que hay aquí porque Pri nos ha hecho muchas preguntas a nosotros, pero ¿quién le hace la pregunta a ella? Y es una pregunta muy interesante que la verdad a mí me gusta, que dice, ¿cómo se aprende a confiar cuando todo parece ir en contra? Definitivamente buscando a Dios. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, que de hecho lo mencioné en el video, que es Isaías 43:1. Él nos recuerda que Él es nuestro creador, nos recuerda que es nuestro formador. O sea, desde hace mucho tiempo, de todo, Él nos eligió a cada uno de nosotros y no solo nos eligió, nos redimió, nos llamó por nuestro nombre. Nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, que Él ya nos cambió ese viejo hombre, eso que Azul llega y tocarle la puerta y le dice, no, y hoy qué tal, hoy no tenés ganas de ver porno o de pensar en otra cosa.
Claro que esos pensamientos llegan, que a Nati y a mí no nos van a llegar los pensamientos de intentar suicidarnos nuevamente, claro que llegan, porque son cosas que están ahí, que a Sophie no le va a llegar los pensamientos de, uy, vamos a tomar. ¿Cuántos jóvenes están metidos en eso? O sea, que son las cosas que le están llamando la atención, pero nosotras lo único que queremos es impartir el mensaje de que Dios está con nosotros y que nosotros podemos confiar en Dios, porque a veces la gente, como a mí me pasó, yo pensaba que Dios estaba muy lejos de mí. Y solo hacía vanas repeticiones o realmente no decía nada, porque yo decía que cómo me le acerco a alguien Sí, que sí, no sé si me ¿a quién conoce. le hablo? Dice. Sí, o sea, y yo, o sea, no sé, yo creía que Dios era el universo y que si yo le hacía una cartita y la quemaba y la enterraba en la tierra, ahí yo me iban a contestar o iba a traer pensando ahí, haciendo una carta, me la ponía en la almohada, dormía y ya mañana se me iba a solucionar la vida. Eso es hechicería. No, exacto, más. o sea, y fue cosas por las que yo pasé y son cosas que ahorita son muy tendencia y que hablemosle al universo y que el Lo universo me oye. manifiesto. O sea, El 11-11. exacto, y o sea, son cosas que realmente no, o sea, Dios no es eso. Dios no es eso, no es Buda, no es lo que usted quiera pensar, no es nada de eso. Dios es el único Dios, el único que usted puede ir directamente, o sea, sí es una persona a la que usted le puede hablar directamente como yo lo estoy haciendo con ellas, o sea, sí podemos hablar, no podemos permitir que vengan diferentes cosas a engañarnos la mente para decirnos, no puedes confiar en Dios, entonces tenés que confiar en que la mata tal te va a quitar la enfermedad del estómago y que si le decís a tal que haga... Pero las señoras de antes que le recomiendan a uno puro monte para sanarse. O sea, y sí, exacto. O sea, ponemos la visión que Dios puede hacer, Dios nos puede sanar, nos sanó a cada una de nosotras. A mí me hizo libre de un espíritu de muerte, a cada una nos ha sanado, nos ha libertado. Entonces, el enemigo quiere que usted ponga su atención en otras cosas, pero ¿por qué? Si usted puede ir al Dios Altísimo, puede confiar en Él, aunque todo se le venga en contra. Isaías 43:1 dice que Él nos creó y no solo nos creó, nos formó. Nuestro embrión vieron sus ojos, Él nos conoce desde el momento uno, desde que llegamos al mundo, porque nos trajo con un propósito y es que nosotros hagamos esto, vayamos y le digamos a las personas, que vayamos y prediquemos el evangelio. Todo a veces se nos va a poner en contra, pero podemos ir a Dios. Y ya que Pri tocó eso, no sé, siento así como decirlo, no sé quién va a ver eso, pero ¿por qué propósito? Si yo aquí ya no tengo nada en este mundo, vea, si Dios no ha permitido que usted se mate, si Dios no ha permitido que ese carro llegue y la choque, si Dios no ha permitido, es porque tiene un propósito muy grande. Aquí creo que todas Amén. pensamos eso, porque vea, cuando yo estuve en el hospital, hubo un momento de frustración que yo dije, ¿por qué sigo aquí si he sufrido tanto? ¿Por qué sigo aquí? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? Y tal vez ya lo llegué a ver, no lo he llegado a ver, no sé el propósito todavía que hay. Pero hay mucha juventud hoy en día que dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuál es el propósito que supuestamente, porque así he llegado a escuchar, supuestamente Dios tiene para mí? Con solo que usted pueda respirar, ya eso es algo grandísimo, porque cuando yo estuve en ese hospital, ver a personas con máquinas, ver a personas, bueno, en mi caso se murió una señora al frente mío, otra convulsionó y todo fue algo bastante fuerte. Y aquí hay una pregunta que dice que es para todas, ¿qué hábito espiritual les ayuda a no rendirse? Yo sí tengo muy clara la respuesta y es la palabra. Dice, el Salmo 119 es un salmo muy bonito porque son muchísimos versículos y cada uno de ellos tiene un tema central que son los mandamientos de Dios, la palabra, su ley. Entonces, dice en el Salmo 119 que con qué limpiará el joven su camino, Es con la con palabra. guardar su palabra. Dice también que su palabra es como una lámpara que ilumina nuestro camino. Entonces, yo creo que, porque para mí, este libro es como la carta de amor más hermosa que nos han escrito a cada una de nosotras. Sí, así. Entonces, y como decían las chicas, deseamos tener o buscamos tener una relación con Dios,
la manera más hermosa de hacerlo es buscando en su palabra, porque esta es la forma en la que él ha decidido revelarse. Como un novio que está muy lejano y le envía cartas a su amada para que ella pueda saber que él está ahí. Entonces, yo puedo decir que lo que a mí me ha sostenido fuertemente es confiar en Dios, en su palabra, porque como estaban hablando ahora, quizá nosotros nos cerramos muchas veces a que Dios nos hable por medio de alguien o que nos mande señales por el cielo, no sé, pero a veces Dios habla simplemente, como decía Sofía, en el silencio, en que hoy me levanté y pude abrir mis ojos. Y eso quiere decir que Dios sigue teniendo un propósito con cada uno de nosotros. Porque sí, la razón por la cual nosotros estamos aquí es por un propósito, como decía Sofi. Dice en Efesios que hemos sido creados para buenas obras. Y yo creo que esas buenas obras no es simplemente, ok, tal vez con un gran propósito nosotros nos imaginamos que vamos a ir a las naciones, estamos llamados a predicar, a tener un gran ministerio. Y muchas veces no es así. Quizá el gran propósito con el que Dios te tiene aquí es simplemente para que, Sofi, te acerques a un joven y puedas decirle que Dios te sacó del hospital, Pri, para que puedas decirle a una persona que Dios puede sanar tu corazón. Y eso es muchas veces es el gran propósito que Dios tiene para nosotros. Dice en Marcos 16:15 que nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, a reflejar a Cristo. Y creo que ese es el propósito principal, la razón por la cual nosotros estamos aquí. Entonces no olvidarnos de eso, de que no esperes a tener un gran ministerio o que Dios te use con milagros y prodigios, que eso es increíble, es hermoso y es asombroso, pero no cerrarnos solamente a eso, sino también confiar en que, porque creo que es más fácil ver a Dios en estas cosas visibles Claro. que verlo en las pequeñas cosas. Yo tengo de hecho una pregunta, así que se me vino a la mente porque estoy pensando en lo que tal vez los jóvenes piensan en la casa. ¿Qué hago yo si a mí no me gusta leer? ¿Cómo hago para leer la palabra? O sea, si es un joven que está empezando, ¿qué le dirían ustedes? Es que, no sé, me aburre o así. En mi caso, yo lo veo así. Yo leo y yo me imagino historias de la Biblia, o sea, que me imagino a Jesús peleando con él y que echándole fuera a los demonios y así, yo me los imagino. Pero, ¿qué le dirían ustedes a un joven que dice, perdón la palabra, pero diría, qué pereza leer la palabra de Dios? Porque me da mucha pereza o no me gusta leer o así. O sea, yo me imagino ahorita a los jóvenes así que están diciendo, porque todo aquí ha sido Biblia, Biblia, Biblia. Pero, ¿qué le dirían ustedes a ese joven que dice, A mí me pasó eso, de hecho, porque yo fui criada en otra religión. Entonces, fui criada en una religión en donde leer la Biblia está como casi no se ve. Realmente es algo que no se conoce, siento yo, porque yo nunca o sea, yo conocí al que es actualmente mi esposo y una vez me dio una parálisis del sueño y él me dio un versículo y yo dije, ¿y usted de dónde saca tanto? O sea, ¿cómo se sabe eso? Yo estaba totalmente cegada, totalmente, o sea, yo no sabía que uno podía tener esa accesibilidad, digamos. Entonces, cuando yo empecé a venir a la iglesia cristiana evangélica, a meterme un poco más, a entender un poco más de todo lo de acá, yo me pasaba exactamente lo mismo. Yo me decía, lean los evangelios, lean San Lucas, San Juan, la historia de Jesús, y yo, pero es que la leo y no la entiendo. O sea, ¿qué es esto? Y entonces a mí no sé, se puso muy de tendencia esta serie Los Elegidos. The Chosen, para los que Ajá. lo conocen de otro nombre? Ajá. Entonces se vino esta serie y yo dije, "Ay, vamos a darle la oportunidad". Demasiado Y buena. la empecé a ver. Yo siento que sería una buena recomendación porque la empecé a ver y yo entendí que Jesús fue un hombre. O sea, yo De eso hecho, no lo entendía. ya que tocó ese tema, yo entendía las historias de una manera diferente. Y empecé a ver esa serie y empecé a ver las historias de la Biblia diferente, como si fuera así Exacto. en la serie, y fue, o sea, fue mejor para mí. Yo siento que eso es una buena opción. A mí me sirvió demasiado y entendí mucho lo que Jesús quiso hacer con cada uno de nosotros. Yo, en lo personal, yo puedo decir que, bueno, aplicamos también la palabra de Dios. Dice dice la palabra de Dios que
es el Dios el que pone el querer como el hacer. Amén. Por su buena voluntad, así lo dice la palabra de Dios. Entonces, si tú te estás preguntando, mira, qué pereza leer la palabra de Dios, que no entiendo nada y que aquí, que esto y que lo otro, y parecen españoles, no, no, ¿verdad? Sino utilice esto para bien. Utilice su teléfono, se puede buscar versiones más fáciles que le queden más con un lenguaje más común, más coloquial, más popular. Entonces, que esas ganas, esas perezas, también tenemos que vencerlas. ¿Por qué? Porque son nuestros deseos carnales también de que decir, mira, es que qué pereza. Pero créeme, que cuando usted decide y dice, mira, tengo mucha pereza, demasiada pereza de ir a leer la palabra de Dios, pero voy a ir a leerla. Y usted lee y lee, pero lea despacio, que no es No hay todo prisa, no hay no es prisa. todo corrido, como decía Sophie. Yo nunca se me olvidó un video que yo vi, no sé si ustedes lo vieron, de una muchacha que igual decía, mira, yo leo la Biblia, pero imaginándome todo, y salió como la mímica de Ana y la otra esposa de este muchacho, no me acuerdo el nombre, creo que era, ay, no se acuerdan, chicas. No, Y bueno, Ana, pero ella. ajá, Ana, La otra esposa, ajá, Penina. Penina. Ajá. Entonces, hacía como la mímica de una telenovela. Entonces, obviamente, no hay que ver la palabra de Dios Como hacia una lo novela. mundano, no, sino Bárbaro. que sea entendible. Entonces, usted tiene la facilidad de aquí de buscar una versión más, más factible, más facilitada para usted, búsquela, pero pídele a Dios que ponga ese querer. Él es el que pone ese querer, pero nosotros también tenemos que Poner de renunciar, nuestra parte. tenemos que decir, mira, Eso ya fue también la cuenta, pereza. eso también cuenta como una de las batallas, realmente. Así que nosotros también queremos dejarte claro que nosotras, la iglesia, todos nosotros también podemos apoyarte en esas batallas, también podemos orar por ti, podemos estar pendientes, ayudarte y estar ahí para ti, como tanto le hemos dicho. Así que puedes también escribirnos al 61 77 77 87 para poder orar por ti, orar por tu batalla, que nos comentes también qué es lo que ha pasado o inclusive si hay algún versículo que te ha sostenido porque has escuchado que a nosotras nos ha mantenido de pie la palabra de Dios, muchos versículos que nos recuerdan que Él está con nosotros, que Él no duerme, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos creó, que Él nos formó. Él está ahí pendiente, así que te repito el número 61 77 77 87. Como última pregunta, consejo que le darían a los jóvenes para que no se rindan. Creo que, como lo hablábamos al inicio, es mantenerse firme, permanecer en la roca, buscar ayuda. Si no tienen la confianza en ninguno de nosotros que hemos estado saliendo en el podcast y en el programa y todo, confíen en sus líderes, en sus pastores, en la persona más cercana, siempre y cuando esté bien cementada en la roca, ¿verdad? Porque no podemos ir a cualquier persona, ¿verdad? Entonces creo que mi consejo sería es que busquen ayuda cuando tienen que buscar para que no se rindan, para que no salgan corriendo y buscar la solución más rápida. Dice en Isaías 40, del 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para mí lo primero sería reconocer que sepas que sí, que vas a tener luchas, que posiblemente vayas a caer muchas veces,
pero que Dios siempre va a estar ahí para ti, para darte, Él es nuestra mayor fortaleza. Entonces, quizá, como yo decía antes, si tienes familia, amigos, una congregación en quien apoyarte, gloria a Dios, qué genial. Pero si no la tienes, que sepas que Dios siempre va a estar ahí, que Él va a ser quien renueve tus fuerzas, quien te sostenga y el único que puede darte la victoria de esa batalla. Amén. Amén. Bueno, en conclusión de lo que hablamos, yo saqué 5 puntos de lo que hablamos. Entonces, primero, ¿cómo podemos permanecer firmes? ¿Cómo? Si me repites otra vez la pregunta, Pri. De permanecer firmes en las batallas, Ujú, digamos. correcto. Entonces, mira quién te rodea, morir a nuestros deseos carnales, saber quiénes somos en Dios, somos sus hijos, acercarnos a Dios y leer su palabra lo más importante. Nos falta un súper reto. Y creo que esto es muy importante. Nosotros lo vamos a estar leyendo. Y dice, publica la frase, hoy sigo de pie, ¿por qué? Así que, Todos los ¿por que nos qué escuchan, siguen de pie? Comenten ahí, ¿por qué sigues de pie? ¿Por qué hoy sigues de pie? ¿Qué hizo Dios en tu vida? publica en tu post de Facebook, de Insta, de TikTok, simplemente agarra el teléfono, graba una historia de hoy sigo de pie porque como nosotras tenemos nuestro testimonio, muchos que nos están escuchando también deben de tener su testimonio y que ustedes tengan la capacidad de perder ese miedo, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, para que nosotros podamos ir y predicar el evangelio, ir y cumplir la gran comisión. Entonces, al ustedes cumplir este reto, van a hacer que muchas personas también entiendan por lo que pasaron y cómo pueden salir de ahí. Bueno, les agradecemos a todos los que han llegado hasta aquí. Los bendecimos a todos. Y para cerrar, yo solo quiero hacer una oración. Ahí acompáñanos donde estás, en tu casa. Gracias, Señor, por lo que se habló en este tiempo, Padre. Oramos, Espíritu Santo, para que sea cual sea, mujer, hombre, joven, que escuchó este podcast, Señor Jesús, que escuchó este audio, Dios mío. Oramos, Señor Jesús, para que sea tu presencia, Padre, acercándonos más a ti, Señor Jesús. Atráenos con tus cuerdas de amor, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a permanecer en la vida y fortalecernos, Señor, en ti. Te damos, Señor, a ti todas las gracias, la gloria, Señor, de lo que se habló. Bendice a cada persona que vio esto, bendice a sus familias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos en esto, jóvenes sin filtros, porque Dios no mira los filtros, sino El mira corazón.